Junio de 2023 es el mes que, al menos, la agencia Reuters, consultando algunas fuentes de los sectores políticos de oposición en Venezuela, sería la fecha en la que se establece con distintas organizaciones políticas, al menos 10 organizaciones políticas, según la información a la que ha tenido acceso esta agencia internacional, han establecido el mes de junio de 2023 para la celebración de un proceso de primarias para seleccionar un candidato a la oposición que los represente, por supuesto, de cara a las elecciones presidenciales en 2024, o no sabemos, porque en algunas declaraciones representantes del Ejecutivo han dicho que podría ser antes. Lo decía jocosamente el presidente Nicolás Maduro en un evento con el gobernador del estado Miranda, que corresponden en 2024 o antes. Pero de cara a ese escenario hay varios temas que analizar y tienen que ver primero con el liderazgo, la representatividad de quienes quieran participar en este proceso primario, así como también el vínculo que tenga la ciudadanía con quienes son estos rostros de cara a las primarias en 2023. Luis Vicente León está con nosotros precisamente para hablar de este tema, que agradecemos que nos acompañe. Un gusto que esté con nosotros acá en estudio. Este escenario, ya con una fecha relativamente definida, abre precisamente el análisis, ¿no? Primero, a la apertura que se da a todos los sectores entendiendo lo que está ocurriendo. Estamos viendo liderazgos políticos que quisiéramos además actualizarlos con data análisis, con las cifras que manejan respecto a cómo el ciudadano está percibiendo a sus líderes. Es una fecha corta, no estamos hablando de un escenario tan lejano, estamos hablando de menos de un año para la celebración de un proceso con unos liderazgos que no superan los 15 puntos, los 20 puntos porcentuales. Sí, bueno, primero que quizás vale la pena dar un marco, ¿no? Obviamente hay una gran desconexión del venezolano con la política en general, ¿no? Hablo gobierno, no es en particular hacia ningún uso. Sí, hay como un divorcio básico entre la economía y la política. Lo que quizás viene básicamente de la esperanza de cambio. La variable, en mi opinión, más impactante de las encuestas es mirar cómo entre el año 2019 y el año 2022 cerca del 50% de la población pensaba que era posible provocar un cambio de gobierno en los próximos 12 meses, y eso en la última encuesta de septiembre llega apenas a 7% de la población. Eso quiere decir que para 93% de los venezolanos no está previsto un cambio, que no tiene que ver con el deseo de cambio, porque el deseo de cambio es claramente mayoritario. O sea, la mayoría de la población quiere un cambio político, quiere un cambio de gobierno, y se podría decir que es una población claramente opositora. Sin embargo, cuando tú le preguntas, ¿tú crees que la oposición está en capacidad de hacer ese cambio? Hay escepticismo y falta de confianza sobre la posibilidad de realizar ese proceso. Claro, de nuevo, aun cuando eso hace entonces que haya como un cortocircuito entre los líderes, los partidos y la población, es verdad que en la medida en que tú te acercas a eventos particulares como las primarias o las elecciones presidenciales, bueno, la gente de alguna manera voltea a ver. Se motiva un poco más. Eso vuelve a reanimar de alguna manera el debate político. Porque hace apenas 6 meses no te volteaban ni a ver. Esa es la verdad. Eso ha hecho que los liderazgos hayan retomado algo de fuerza en términos de evaluación, que es lo que nosotros llamamos popularidad. La popularidad, que estaba toda por debajo de 12%, sí, 10% hace apenas unos meses, en la mayoría de los líderes opositores y chavistas se vio un pequeño aumento en sus niveles de respaldo popular. Pero siguen siendo todavía pequeños, o sea, no son respaldos significativos. Yo no te podría Nadie decir, supera el 25%. No, hay liderazgos que lleguen a este nivel. Depende, ¿no? O sea, tú tienes ahí como varios, lo que llamamos clusters de liderazgos. El primer clúster es un liderazgo bien clásico. O sea, si tú miras quiénes son los 5 líderes opositores de mayor nivel de respaldo popular o de popularidad, evaluación positiva, son 5 líderes bien conocidos. O sea, no hay nada nuevo en ese primer paquete. Ese primer paquete lo encabeza Manuel Rosales, que tiene alrededor de 26% de aceptación popular, María Corina Machado con 21%, Enrique Capriles con 18%, Guaidó con 17%, Falcón con por ahí también 17%, o sea que están todos muy cerquita, siendo sinceros. Y han crecido comparado con esos 6 meses que sí, porque vimos. La mayoría de ellos están por debajo de 10%. Correcto. Hace apenas
6 meses. Pero bueno, reaparecen en la escena con diferentes perfiles, ¿no? El perfil de Rosales es un perfil mucho más regional. Estamos hablando de un respaldo gigante en el Zulia, pero muy bajo en el resto del país. Pero bueno, Zulia es un estado que contribuye de manera muy importante a la votación global de Venezuela y por lo tanto eso hace que su respaldo de más de 70% en su zona lo ubique en una posición importante en términos de aceptación. María Corina porque concentra la posición más radical. Es probable que no tenga demasiada capacidad de crecimiento porque la mayoría de la población venezolana es moderada y ella presenta más bien la oferta radical, pero sí concentra todo ese proceso. O sea, ella básicamente se presenta como la representante natural de ese radicalismo. El caso de Capriles, que ha ido básicamente aumentando algo en términos de respaldo popular, tiene que ver con la moderación. Es al revés. Los planteamientos más moderados, incluso las críticas frente a su propio grupo, las críticas frente a la propia oposición, la búsqueda de negociación política, el ataque a las sanciones, etcétera, que para algunos es como un pecado mortal, sobre todo en redes. En cambio, en términos masivos, se convierte en un actor interesante que la gente quiere voltear a ver. Guaidó, por razones obvias, está abajo, porque ha perdido respecto terreno, al terreno que tenía en 2019. Pero sigue siendo, claro, un player en el proceso. Ahora, luego vienen otros, después de esos 5 mencionan, ¿no? Sí, tienes muchos. Pero digamos que este era el clúster que yo llamaba el clúster de los clásicos. Luego tienes un clúster que podemos llamar insiders, porque todo el mundo te habla de los outsiders, pero la verdad es que pueden ser mucho más importantes los insiders que los outsiders. La diferencia son básica, rostros de la política que vienen surgiendo, podríamos. Sí, pero exactamente, porque el outsider viene de fuera de la política. El insider viene de dentro de la política, pero viene presentando o intenta presentar alternativas distintas. Entonces ahí no hay ninguno todavía muy grande en términos de votación o de respaldo popular, pero hay actores que destacan, sin duda, porque aparecen incluso en las preguntas espontáneas, que ya es un reto para un líder, digamos que no es el líder clásico. Y que además, de nuevo, si tú lo miras desde el punto de vista de popularidad, son chiquitos, pero si además lo miras desde el punto de vista de disposición de voto en una elección primaria, ahí sí todos son, es la tierra Lilliput. O sea, el que tenga más disposición de voto en una primaria tiene 11%. Ahí sí incluimos a los otros 5. Ahí están, entonces, ahí te aparecen players que comienzan a aparecer espontáneos, son chiquitos, pero todos son chiquitos, y por lo tanto tienen siempre oportunidad de poder capitalizar algún discurso diferente. Ahí tienes varios actores que obviamente apuestan a ese proceso. Tienes tu invitado siguiente. Ese Carri por allí. Está obviamente en el proceso, está Carlos Ocariz, está ¿cómo se llama? Bueno, Juan Pablo Guanipa. Están actores que de alguna manera vienen de dentro de la política, pero que no han tenido una figuración nacional, sino figuraciones más regionales. ¿Y alguien de la Alianza Democrática no aparece? Bueno, tenemos el caso Bernabé, no aparece. No en eso, Brito, no espontáneamente, no probablemente si lo evalúas de manera inducida, como tú preguntas con nombre y apellido por todos, básicamente te va a aparecer alguno de estos actores en el juego. Pero luego tienes lo que nosotros llamamos los outsiders, que esos son otra historia. El outsider es muy difícil de medir porque tú no sabes si realmente ellos van a participar o no. Claro. Siempre tienes sospechosos habituales que al final, a lo largo de la historia, han dicho: yo no voy a participar en el sistema político. Es más lo que los americanos llaman un wishful thinking de una parte de la población. Ahí está Lorenzo Mendoza, por supuesto, y aparece ahí. Que sí se mantiene con buenos números todavía. Entonces, si tú lo colocas, el resto queda completamente lejos de esa posición. Pero actores más con más potencial de participación, como por ejemplo el Conde Guácharo, que ha sido un candidato y que no sabemos si va a participar ahorita o no, pero lo probamos simplemente para entender cómo juega lo estrambótico en el proceso. Y bueno, es decir, él llega a ubicarse cercano
básicamente a la popularidad de Rosales. Entonces, bueno, tú dices, ¿va a ser un candidato? ¿Eso se traduce en votos? No lo sabemos. Claro, Y hoy, es un escenario totalmente distinto. lo que te dice es que la gente, y eso es un tema histórico, lo vimos incluso Ucrania tiene un presidente que viene de ese mismo proceso, los humoristas, los artistas, siempre tienen, sobre todo como una especie de rechazo a lo clásico, son actores que siempre tienen un juego en el proceso. Y finalmente tienes el clúster número 1 del país en este momento. ¿Cuál es el clúster número 1? Ahí sí, lo totalmente estrambótico, que tampoco creemos que va a ser un candidato, pero que te aparece de primero en todas las encuestas, no solo Data Análisis, sino en todas las encuestas nacionales, que es básicamente la Cava, pero que no viene de la oposición, pero que es un irreverente de su propio grupo. Ese tiene 36%. Está por encima de Maduro en este caso, en las encuestas. Sí. Apartando la región central, es un hecho, porque hablamos del caso Rosales, 21% en las encuestas, pero se concentra en el occidente del país. ¿El caso La Cava es similar? No, La Cava tiene por supuesto un nivel mayor de respaldo en el centro, pero es bastante más homogéneo. Habrá 2 o 3 zonas donde no, pero en el resto gana en todas las zonas del país. Eso no quiere decir que él vaya a ser un candidato. Claro. Lo que es una evaluación de liderazgo, y lo interesante es estudiar por qué. Interesante es que esta evaluación de liderazgos, cuando hablamos de intención de voto, los números se reducen drásticamente, y eso lo conversamos luego de la pausa. La intención de participar tanto en escenario de primarias se ha visto modificada en estos 6 meses. ¿Cómo se está viendo de cara a estos escenarios? Lo conversamos al regreso con nuestro invitado Luis Vicente León. Recuerden nuestras redes sociales que están disponibles para ustedes, @EnContextoEpisodio y @CarlosPeñalosa.